Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la gracia del Señor estén con ustedes. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para la gloria de Dios, Dios me permitió ponerme en el corazón para glorificar su poder, presentar su obra, presentar su poder también en los niños. Recuerde a los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, los suscriptores, los seguidores, a todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, que todos los días oramos, estoy orando por ustedes. A los que han dado un seguimiento, recuerde que yo les dije y hemos practicado las enseñanzas sobre el fruto de los niños, de no estar en el mundo y el fruto que pueden tener, para lo que Dios nos creó. Así que me pongo a los pies de Cristo para que todo sea para su gloria y empezamos con esta niña preciosa que tengo a mi lado. Mi niña bonita, ¿cómo te llamas? Tu nombre completo, por favor. Me llamo María Elizabeth Galán Reyes. Muy bien. Mi niño precioso, tu nombre completo ahí al pueblo de Dios, a los hermanos. Matías Alejandro Tadeo Reyes. Muy bien. Voy a empezarles a hacer preguntas a cada uno y ustedes me las van a responder. A ver, mi niña preciosa, ¿cuánto tiempo tienes ya en este bendito camino que es con Cristo Jesús? Para la gloria de Dios llegué aquí, gracias a Dios, con mi mamá desde muy pequeña, a los 2 años, y ya tengo 6 años en el camino de Cristo Jesús, siguiendo a Cristo Jesús. Muy bien, mi niña preciosa. Mi niño precioso, ¿cuántos años tienes, mijo? Ahorita. ¿Ahorita? Cumplido, sí. 5. 5 años. Y tienes 3 años, porque también llegaste a los 2 años aquí, ¿verdad? Sí. 2 años y mi niña preciosa es lo que tiene el camino. Mi hija preciosa, una pregunta. ¿Vas a la escuela? ¿Has ido a las escuelas del mundo? No. No. ¿Tú, mijo, has ido a las escuelas del mundo? No. ¿Al kinder, a la primaria? ¿Conoces eso? No. No. ¿Conocen ¿Tienen teléfono? ¿Conoces el TikTok? No. No. ¿Conoces el TikTok? No. ¿Conoces juegos de mesa? De televisión, así de juegos de Game Boy y eso? No. No. ¿Se meten al internet? No. No. ¿Eres feliz, mi niña? Sí, gracias a Dios, sí soy feliz. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Mucho? ¿Lloras? No. No. ¿Tú eres feliz, mijo? Sí. ¿En este camino? Sí. ¿Te gusta el mundo? No. No. Ok. Mi niña preciosa, ¿puedes dar testimonio de cuánto tiempo tienes ya dando la palabra? Para la gloria de Dios empecé el año pasado. Bueno, de hecho hasta los 6 años empecé 5 minutos y ya después me volví a dar a lo que son los 7 años y ya gracias a Dios ya llevo 1 año y medio dando la palabra. 1 año y medio dando palabra ya, muy bien. ¿Y cómo te has sentido? Me he sentido feliz, me he sentido gozosa, gracias a Dios. A ver, muestren sus caritas para que vean sus caritas. Nosotros, los que hemos dado mediante Dios nuestras vidas por ustedes, ¿cómo los tratamos? Bien. Nos tratan bien, con amor, gracias a Dios, porque tienen la presencia de Dios. ¿Sí? ¿A quién quieres mucho? A todos los hermanos que están aquí. Ah, muy bien. ¿Quiénes son? Mi papá en Cristo Jesús se llama Papá Ian, a mi mamá Cristian, a la hermana Jenny, que es mi prima Jenny, a mi tía Rosa, a mamá Janet, a mamá Luis, también al abuelito, a mi hermanita Pamelita también, a mi hermanito Mati. ¿Cuál es tu familia, mi niño? A ver, nombra tu familia. Allá, en la cámara. Rosa, Pame, mamá Janet, mamá Luis, papá Ian, también Eli, el abuelito y también
a Cristi. Oh, muy bien. ¿Y eres contento con tu familia? Sí, ¿Los quieres mucho a todos? sí. Ay, nosotros también te queremos mucho. ¿Y cuál es tu pensamiento, hija, para los días que vienen? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que deseas tú? Pues yo lo que quiero es seguir dando mejor la palabra, seguirla dando cada vez más bien y tener gozo con mi familia. ¿Qué otra cosa deseas, mi niña? Seguir teniendo la presencia de Dios, seguir teniendo a mi familia, seguir teniendo la palabra, sabiduría, comprensión de su palabra. ¿Segura? Sí, ¿Y tú, mijo? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que más quisieras? lo que más quisiera yo estudiar lo que se me dice. ¿Y qué se te dice que estudies? A veces me dicen, a veces cuando voy a la escuela a la escuelita bíblica con Cristi, me pide que estudie algo. Hay cosas que para que cuando pasemos lo sepa. Ah, ¿cosas de qué? ¿De la palabra de Dios? Sí, ¿Todo? ¿Y si quieres aprender más? sí, ¿Sabes muchos versículos de memoria? algunos. Bueno, ¿puedes decir uno? ¿El que quieras? Romanos 5:12 que dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Oye, mi hijo o mi hija, a ver si tú te acuerdas. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Hay 66 Biblias. También deja contestar a mi niño. 66. ¿Sí te acordabas? Bueno, no te preocupes. ¿Cuántos hay en el Nuevo Testamento? 27. ¿Y en el Antiguo? 36. 36. ¿Conoces? 29. 39, ahora sí, sí es cierto. 39 libros. Te ganó ahora sí, bueno, todos. ¿Tú sabes de lo que habla Génesis, mija? Sí, nos habla de la creación. No, nada más te digo, ¿sabes? Ajá. De lo que habla Éxodo, Sí, Levítico, sí, Números, sí, Deuteronomio, sí, Ruth, sí, Jueces, sí, primero es Josué, ujú, Jueces, sí, ¿sí? Primera Samuel, sí, Segunda Samuel, sí, Primera Reyes, sí, ¿sí? ¿Todo eso te lo sabes? Bueno, ¿sabes de lo que habla Mateo, sí, Marcos, sí, Lucas, San Juan, sí, Hechos, Romanos, sí. Efesios? Bueno, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, pues todo es para la gloria de Dios, no para el hombre. Este es el poder de Dios. Dios nos ha dejado bendiciones para nuestros hijos. Y bueno, en un momento más, si Dios lo permite, vamos a ver el poder de Dios en esta niña preciosa, de cómo predica la bendita palabra. Y también vamos a poder ver, porque Dios me permitió también que subiésemos 2 horas, una de prédica y otra de estos niños preciosos, de lo que han aprendido, versículos que han aprendido y cuando pasan juntos. Así que pues estamos a sus pies y nos quedamos a los pies de Cristo Jesús. Un abrazo y un beso, benditos hermanos, y continuamos con esta enseñanza, con esta prédica de esta niña. Despídanse. Adiós. Adiós. ¿Qué se desea? Les deseamos también que pues Dios les toque su corazón y que vengan también a que escuchar de su palabra. ¿Qué deseaba Pablo en cada carta? La gracia y la paz sea muy con bien. ustedes. ¿Tú? A que también vengan a querer de la palabra de Dios. Oh, muy bien, mijo. Bueno, pues gloria a Dios. Gracias y ahorita continuamos. Vayamos, hermanos y hermanas, a donde nos habíamos quedado en lo que es en Proverbios 3:1, que vamos a volver a retomar este versículo y que también recordemos que el tema que Dios nos está permitiendo ver es el tema de la fidelidad a Dios y a Cristo Jesús. Entonces vayamos a donde ahorita les decía en Proverbios 3:1. Ya están ahí todos. ¿Y qué dice aquí? Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nos habíamos quedado aquí en esta parte que dice: y tu corazón guarde mis mandamientos.
Ayer ya estábamos viendo lo que era el corazón, qué es el corazón físicamente, y también estábamos poniendo 2 ejemplos. Ya no terminamos de poner otro ejemplo porque se nos terminó la hora, pero hoy vamos a volver a retomar ese ejemplo que nos faltó. Ese ejemplo que nos había faltado era que en donde mi mamá vivía, que era Oaxaca, hay lo que son 5 barrios y hay lo que es una pila de agua que se llena y hasta que se llene se reparte a lo que es un barrio, y que una vez que se llenó 3-5 días, ese agua se reparte a lo que es a un barrio y otra vez se vuelve a llenar y se reparte a lo que es a otro barrio. Y ese es un ejemplo que les pongo para que usted pueda entender igualmente del corazón de lo que aquí estamos hablando. Y que ya que se habló de que el corazón es un órgano del cuerpo que se dedica a bombear la sangre a las arterias a través también de las venas, que la manda todo el cuerpo, y sí vamos entendiendo. Una vez que ya entendimos de esto del corazón, que es el corazón físicamente, y eso, vamos a hablar espiritualmente. Porque también Dios nos enseña y le enseña a usted, hermano y hermana, que en el corazón está la vida. Porque si una persona físicamente se llega a acostar gravemente, lo que le va a pasar a esta persona es de que se desangra, y como va a perder mucha sangre, entonces se va a morir y va a perder la vida. Y que también el corazón habla de la vida, y que Dios a usted, hermano y hermana, le enseñó y le enseña que usted fue comprado y que usted ya no se pertenece a usted, y que su vida y su tiempo la tiene que dedicar a Dios, se la tiene que consagrar a Dios para lo que es servir en su obra. Y también cuando Dios nos enseña y tu corazón habla, que también este es un mandamiento que Dios nos enseña acerca de que nuestra vida le pertenece a Él y que se la debemos de dar a Él, y que por eso Dios también nos enseña de y tu corazón. Sí vamos entendiendo. ¿Y qué más dice aquí? Dice, guarde mis mandamientos. Y cuando dice guarde mis mandamientos, habla primeramente del guardar. Y que el guardar habla también de lo que es, porque también Dios nos enseña de qué es que la palabra de Dios esté guardada en mi corazón. Primeramente vamos a hablar qué es que la palabra de Dios esté guardada en mi corazón. También vamos a hablar de cómo yo la puedo guardar. Vamos a poner ejemplos para que usted pueda entender. ¿Y qué es que la palabra de Dios esté guardada en mi corazón? Que la palabra de Dios esté guardada en mi corazón es de que la palabra, su palabra y sus mandamientos que Él me está enseñando y que nos va a enseñar, le va a enseñar a usted, a todos nosotros, esté en mi corazón. Y le voy a poner este ejemplo para que usted pueda entender. El ejemplo de un granero. Ya aquí a usted, hermano y hermana, se le mostró las imágenes de un granero, que era un granero, que era como una casita donde, por ejemplo, si usted sembraba su trigo, sembraba ya sea también maíz, una vez que ya daba un fruto esto, ese fruto usted lo guarda en lo que es en su granero, ahí lo guarda. Y que por eso Dios también nos enseña y nos pone este ejemplo, que igualmente una vez que usted viene, escucha la palabra, de que también vamos a hablar de que al que usted la esté practicando y esté practicando los mandamientos que Dios a usted le esté enseñando, de esta manera se le va a quedar en su corazón, se le va a guardar en su corazón. Y
una vez que se habló que es que la palabra de Dios esté guardada en mi corazón, vamos a hablar cómo yo la puedo guardar. Yo la puedo guardar y puedo guardar los mandamientos que Él me da practicándolos. Le voy a poner otro ejemplo. Usted es una persona que va a aprender a cocinar, que va a aprender a hacer lo que es un huevo estrellado y que otra persona le va a enseñar a usted cómo lo debe de hacer, que cómo debe de quedar el huevo, la yemita y todo eso. Y usted lo va haciendo así todos los días, entonces va a estar, como le está practicando, va a estar guardado en su corazón porque ya usted lo practicó y no se le va a olvidar. Pero en cambio, si usted 2 días sí lo practica, otros 3 días no lo hace, entonces se le va a olvidar a usted cómo debe de ir esto y así. Y que este es un ejemplo que a usted, hermano y hermana, le pongo para que usted pueda entender de esto. Y también Dios nos enseña aquí de guardar mis mandamientos, porque vamos a hablar también de lo que era del papiro, del pergamino, y lo vamos a concordar con lo que es un versículo. Vamos a hablar primeramente del papiro. El papiro, hermano y hermana, recordemos que era una planta que se daba en lo que era en Egipto, en el río Nilo. Y las personas lo que hacían era cortarlo, y que una vez que esta plantita se había cortado, lo que hacía era pasar por un proceso, que hacían la forma de una hoja y todo eso, que ya también aquí Dios a través de los siervos han hablado de eso. Y que una vez que también ya estaba esa hoja de papiro, lo que se hacía era que se dejaba a que se secara. Una vez que ya se secaba y pasaba por un proceso, entonces ya que pasó un tiempo ya estaba lista para lo que era escribirse, para escribir ahí en lo que era esta hoja. También se escribía en la antigüedad en lo que era en tablas de piedra, que también Dios les va a enseñar a usted, hermano y hermana, de los mandamientos, que también Dios nos enseña que hay también mandamientos, que hay muchos mandamientos que Dios le da a usted, pero que también hay 10 importantes que también Dios le enseña a usted en el Antiguo Testamento, y que estos mandamientos fueron escritos en lo que eran tablas de piedra. También los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también fueron escritos en tablas de piedra. Y que esto es un ejemplo que también a usted le pongo de las tablas de piedra y del papiro, para que usted pueda también entender de que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, en donde se escribía lo que era la palabra de Dios. Y también, ya que se habló del papiro, de las tablas de piedra, también hemos visto de que en el papiro lo que se escribía ahí era de que duraba poco tiempo, que duraba 6 meses, y que lo que se escribía ahí se tenía que pasar a otras hojas también del papiro, porque duraba poco tiempo. Y que ya que se habló de esto, también vamos a hablar del pergamino. El pergamino lo inventó lo que era el rey de Pérgamo, y que el pergamino estaba hecho de lo que era de pieles de animales, ya sea de ovejas y demás animales, que lo que se hacía si morían, por ejemplo, era de que le quitaban su piel, la limpiaban, la secaban, también pasaba por lo que era un proceso hasta que esta piel se secara. Una vez que ya pasó igualmente por un proceso y se secó,
Entonces igualmente ya estaba lista para lo que era escribirse, y que este pergamino duraba más tiempo que el papiro, duraba más tiempo, no duraba 6 meses, sino que duraba más tiempo. Y que esto es lo que les pongo de ejemplo para que usted pueda entender del papiro, del pergamino y de las tablas de piedra. Una vez también que vino nuestro Señor Jesucristo, que Dios le envió aquí al planeta Tierra para salvar, para morir en la cruz, y que a través de su sangre lo limpiara a usted, a mí, a todos nosotros, y traernos una limpieza de perdón de pecados. Hay un versículo en lo que es en Hebreos 10:16 que nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hablando ya del nuevo pacto, de que aquellos también que se arrepintieron, que se bautizaron, recuerde que recibieron la presencia de Dios dentro de ellos para igualmente poder practicar estos mandamientos, y que los mandamientos y la palabra de Dios queden en su corazón y en su mente. Y que por eso nos dice Dios aquí de y tu corazón guarden mis mandamientos, hablando de igualmente del practicar lo que Dios le está enseñando a usted. Y si vamos entendiendo. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué más dice aquí? Mis mandamientos. Y cuando habla de los mandamientos, en el significado bíblico mandamiento, recordemos que habla de un precepto de alguien que le da a otra persona, y que esto también se leyó en lo que era en otro versículo cuando hablamos igualmente de un mandamiento, que Dios también a usted, hermano y hermana, le enseña los mandamientos, le enseña las órdenes, le enseña los preceptos que usted va haciendo, como lo que es el permanecer, el tomar la cruz, esos mandamientos que también a usted se le fue enseñando una vez que usted se bautizó. Una vez que usted se bautizó, el primer mandamiento que se le dio fue el mandamiento del permanecer, y una vez que usted lo fue practicando, se quedó en su corazón ese mandamiento, ese precepto que Dios le dio a usted. Y que por eso Dios también nos habla aquí de guarde mis mandamientos. ¿Sí vamos entendiendo? Sí, a ver. Y cuando habla de mis, también aquí Dios nos enseña de que estos mandamientos no vienen de los siervos que digan, haz esto o guarda este mandamiento, no, sino que recuerden, hermano y hermana, también que los siervos son nada más instrumentos para dar los mandamientos. Pero estos mandamientos, ¿de quiénes son? Estos mandamientos son de Dios. Como le voy a poner este ejemplo, usted es una persona, un rey, que tiene lo que son sirvientes, y que estos sirvientes les da la ley para que ellos se la den al pueblo. Pero esta ley que usted le da a estos sirvientes no es de ellos, sino que es de usted. Y que también este es otro ejemplo para que usted pueda entender cuando dice de mis. Si vamos entendiendo también. Vayamos a lo que es ahora en otro versículo, en Primera de Corintios. Primera de Corintios 9:27. ¿Ya están ahí? Amén. ¿Y qué dice aquí? Dice, en el 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Y aquí, hermanos, cuando dice sino que golpeo mi cuerpo, no vayamos a malentender esto cuando dice sino que golpeo mi cuerpo. Aquí no habla físicamente de que, si mi cuerpo me esté pidiendo, porque recordemos que mientras estemos aquí nuestro cuerpo nos va a estar pidiendo. Y no es de que yo agarre un palo o algo o un lazo y me empiece a golpear, no, sino que Dios nos habla espiritualmente de el golpear mi cuerpo, de lo que representa, que vamos a ver también ahorita de lo que representa. Que golpear mi cuerpo representa que aunque mi carne me esté pidiendo, mientras yo esté aquí en el planeta Tierra, que me va a estar pidiendo, pero al que yo lo golpee es que yo no satisfaga, que yo no le dé apetito a lo que me dé mi carne. Porque le voy a poner otro ejemplo de una persona que ya sea que tiene cáncer. Tía Rosa, ¿me pasas mi cuaderno que está en la mochila, por favor? Cuaderno chiquito. No, es otro, es moradito. No es ese. Es ese. Gracias. Y que el ejemplo de una persona que tiene lo que es cáncer y de que se le dice que se cuide, que se abstenga de alimentos que hacen que empeore esta persona, como las carnes rojas, azúcares, dulces, bebidas azucaradas y todo esto. Y también le enseño, esto es lo que le dice el doctor a esta persona que tiene cáncer, que se abstenga de esto. Y que la persona dice, se me antojó comer esto, se me antojó comer lo que ya se me dijo que no. Pero esta persona dice, pero ya también se me dijo que yo no puedo comer eso, porque si como eso, mi enfermedad, el cáncer que yo tengo va a empeorar. Y entonces esta persona dice, se me antojó, pero mejor no lo como, mejor me abstengo de eso y no lo como. Entonces la persona lo que está haciendo es abstenerse de eso y no saciar el apetito que le está diciendo que coma, que se le está antojando eso. Pero en cambio de esta misma persona que tiene cáncer y que también ya se le dijo, pero que hace lo contrario y dice, no creo que pase nada, y va y come, ¿qué va a pasar? Entonces esta persona no se abstenió de esto, sino que dio un apetito a lo que también su cuerpo le pide, de ir tras eso, de ir a comer de eso que se le está antojando. Y que este es un ejemplo que le pongo a usted para que usted pueda también entender que aquí también más que nada en este versículo va a hablar ya de siervos que tomaron su cruz, pero que también su carne les está pidiendo, y Satanás también les ofrece fama, poder, reconocimiento, les ofrece lo que hay en su mesa, porque Dios también nos enseña que hay dos mesas, así como hay dos copas, dos señores, dos campos, igualmente hay dos mesas, la mesa de Cristo Jesús y la mesa de Satanás. Se ha puesto también el ejemplo de una mesa, primeramente de dos mesas, pero una mesa donde hay puras verduras, frutas, semillas, aguas naturales, puro alimento que a usted le hace bien, que le alimenta su cuerpo. Pero otra mesa donde hay carnes con mucho aceite, donde hay cosas doradas, donde hay espagueti, donde hay frituras y todo eso, y donde también hay bebidas que a usted también no le hacen bien. Y que Dios también nos pone estos ejemplos, estas comparaciones de dos mesas, y que igualmente
en la mesa de Cristo Jesús que hay. Está el pan de Dios, también la cruz, el tomar la cruz, del separarme de todo lo que ofrece Satanás, lo que ofrece la otra mesa que es de Satanás. Pero en la otra mesa que hay está fama, poder, reconocimiento, dinero, trabajo, escuelas, todo eso que ya aquí también hemos hablado. Y que si estos siervos que ya han alcanzado una estatura espiritual no satisfacen a eso que Satanás les ofrece y que su carne les pide también de ir tras lo que se les ofrece en la mesa de Satanás, y estos siervos no van, entonces están golpeando su cuerpo espiritualmente, como el ejemplo físico que ahorita le puse a usted para que usted pueda entender de una persona que sí se abstuvo de lo que el doctor le dijo que se abstuviera, pero se absteniera, y que pero si los siervos, aunque su carne les esté pidiendo y Satanás les ofrece, van tras eso que se les está ofreciendo, entonces ya no golpearon su cuerpo. Y volvemos a recordar el tema que estamos viendo, el tema de la fidelidad a Dios y a Cristo Jesús. Hablando aquí de un siervo de Dios que no adultere, que golpee su cuerpo aunque se le esté ofreciendo. Porque también hemos hablado que la fidelidad en un siervo es que golpee su cuerpo y que aunque se le ofrezca, no acceda a lo que se le está ofreciendo. Y que esa es la fidelidad, lo que aquí estamos aprendiendo. Y que Dios también por medio de este siervo llamado Pablo nos deja ejemplo de que también este siervo no fue infiel jamás, sino que siempre fue fiel, porque en todo momento golpeaba su cuerpo y nunca adulteró, como nos dice en un versículo de: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahí está, en ese versículo de almas adúlteras, de la amistad con este mundo es enemistad contra Dios, lo que aquí estamos viendo. El no abstenerse es infidelidad con Dios y con Cristo Jesús. Pero al que los siervos se abstengan de eso, entonces están siendo fieles a Dios y a Cristo Jesús y no están adulterando. Y que por eso dice también sino que golpeó mi cuerpo. Vamos a concordar dos versículos en lo que es en Gálatas 5:16, que Dios nos enseña ahí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. También en lo que es Romanos 6:12, que nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias. Y esos son unos versículos que le concuerda a usted para que usted pueda entender cuando dice sino que golpeo mi cuerpo. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Y qué más dice aquí? Dice: y lo pongo en servidumbre. Y cuando habla de servidumbre en la definición bíblica, en el significado bíblico, servidumbre habla de servir. Aquí vamos a hablar, hermano y hermana, de dos campos. También vamos a hablar en qué consiste servir a Dios, en qué consiste servir a Satanás, porque yo no puedo servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a la parte que es por qué yo no puedo servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Le voy a poner este ejemplo para que usted pueda entender. Así como el día de hoy hay mercados donde hay frutas, verduras, donde venden la carne y todo eso, igualmente en la antigüedad había mercados de lo que era esclavos,
que las personas lo que hacían era vender esclavos a otras personas y que ustedes, por ejemplo, una persona que vivió hace 3000, 2000 años y que usted compra a una persona para que esa persona le sirva y usted es una persona rica y que a este esclavo lo compra y que usted le dijo que este esclavo ya le dio cuál es el compromiso, qué es lo que tiene que hacer, que no tiene que ir a trabajar con otro señor, que todos los días tiene que servir en su campo desde la mañana hasta en la noche, que tiene que dedicarse a sembrar, a arar con los bueyes, a cuidar las plantas, a lo que es en servir también en la casa de esta persona. Y que esta persona ya tuvo este conocimiento que tiene que hacerlo. Entonces esta persona está en servidumbre porque está sirviendo a esta persona que lo compró, que es usted, y que pagó usted por esta persona y que por eso la persona está en servidumbre, lo está sirviendo a usted. Y que viene otra persona que también le ofrece que trabaje para esa persona, que mejor trabaje para esa persona en lo que es en su campo. Y que esta persona también ya tuvo el compromiso que no tiene que ir con otra persona aunque se le ofrezca que mejor trabaje para otra. Y entonces esta persona dice que no va a ir, que ya tiene este conocimiento, que nada más tiene que trabajar en la casa, en el campo de la persona quien lo compró. Y entonces esta persona que está haciendo, si hace eso y en vez de ir tras la otra persona que le ofrece trabajar en otro campo, lo que hace es de que nada más sirve y está en servidumbre con usted porque nada más lo va a servir a usted, nada más va a servir en su campo de usted, nada más va a servir en su casa de usted. Pero en cambio de esta misma persona que en vez de hacer eso va tras la persona que le ofreció que mejor trabaje para ella. Y que lo que hizo esta persona fue de que en vez de estar en servidumbre a usted, en vez de servirle a usted, lo que pasó es de que fue con otra persona y le fue y sirvió a esa persona. Y que este es también un ejemplo que usted le pongo para que usted pueda entender. Y entonces esta persona que es usted, que usted lo compró, que le dice, tú tienes el conocimiento y yo te di también el compromiso, qué es lo que tú tienes que hacer, que no tienes que ir a trabajar con otra persona. Y que también le dice, tú no puedes trabajar para mí y para esa persona al mismo tiempo. Decide con quién vas a servir, si me vas a servir a mí en mi campo, en mi casa, o si le vas a servir a la otra persona. Y entonces, por eso Dios también nos enseña que yo no puedo servir a dos señores, porque también ya como ahorita se habló de los dos campos, del campo de Cristo Jesús y del campo de Satanás, porque no sé si usted sepa, pero físicamente en lo que se hace en un campo es sembrarse, cuidar las plantas, regarlas y hacer todo eso. Y que entonces igualmente en el campo de Cristo Jesús, ya cuando usted sabe que debe de trabajar nada más en su obra, que debe nada más de servir en el campo de Dios y de Cristo Jesús, entonces
ya como ahorita se puso el ejemplo y que hay un versículo en lo que es en Mateo 6:24 que nos dice: no pueden servir a dos señores, porque o amarán al uno y aborrecerán al otro, o estimarán al uno y menospreciarán al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y que igualmente usted ya sabe que no debe de servir a lo que es a Dios y a Satanás al mismo tiempo, porque Dios también le enseña a usted que todos los días usted debe de servir en lo que es en su obra, en la obra de Dios, porque Dios usted sabe que ya no se pertenece a usted, sino que le pertenece a Dios. Y ahora lo que Dios le manda a usted es que todos los días se consagre usted a Dios y le dé su vida a Dios, les dedique su tiempo también a Dios, a servir en su obra. Pero también si usted ya tiene conocimiento de que no debe de servir en el otro campo, Dios también que le enseña a usted: yo ya te compré a ti, como nos dice en un versículo que fuimos comprados, que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y que una vez que usted ya fue comprado, Dios le dice a usted que nada más todos los días tiene que dedicarse a servir a Dios y que no puede servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo. Y que por eso Dios también le enseña a usted por qué no puede servir a Satanás y a Dios al mismo tiempo. Sí, vamos entendiendo. Y que también vamos a aprender ahorita. Vamos a aprender en qué consiste servir en la obra de Dios y en la obra de Satanás. Primero vamos a empezar en qué consiste servir en la obra de Dios. En lo que consiste servir en la obra de Dios, vamos a hablar también aquí de que de una persona también que ya ha alcanzado una estatura espiritual, que también sirve, que ya está sirviendo en el campo. ¿Y cómo está sirviendo en el campo? De Dios, dando palabra, exhortando, amonestando, cuando ve a un hermano pecando, desobedeciendo algún mandamiento que Dios le da. También preparan un tema o aclaran una duda cuando un hermano tiene una duda o necesita un tema. También al que este siervo ponga su don en provecho común, que también espero que recuerden, porque aquí Dios a través de los siervos en algunos versículos luego han dicho también el poner los dones en provecho común, y que recordemos que es poner mis dones en provecho común. Recordemos que hay 5 dones ministeriales, que es el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista y el profeta. Y que ya sea de una persona que Dios le ha dado el don del apóstol, porque el trabajo de un apóstol es ir a diferentes lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios, como este siervo Pablo, que iba a diferentes lugares como en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Colosas, en Tesalónica, y que Dios por medio de este siervo iba en estos lugares a predicar ahí donde todavía no se había predicado la palabra de Dios. Y entonces también recordemos que el trabajo de un apóstol era quedarse ahí un tiempo, 1 año, 2 años, como Dios por medio de Pablo lo hizo con los corintios. Una vez que se quedó ahí y ya los discípulos ya tenían un crecimiento espiritual, Dios por medio de ese siervo dejaba siervos para que igualmente ya también se encargaran de ellos, porque también estos siervos tenían que ir de un lugar a otro y andar haciendo así lo mismo en diferentes lugares. Y que ese era el trabajo de un apóstol, y que si este siervo que tiene este don lo ponga en provecho común,
es de que haga con el don, con lo que Dios le ha dado, que haga eso que ya ahorita se habló. Igualmente un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta, un diácono. Y que eso es poner mis dones en provecho común. Y en esto consiste servir en la obra de Dios. Si vamos entendiendo. Y ahora vamos a hablar en qué consiste servir en la obra de Satanás. Hay un libro en lo que es en el Antiguo Testamento, en lo que es en Éxodo, que ahí Dios le habla a usted y nos habla donde los israelitas estuvieron en Egipto 430 años sirviendo a lo que es a Faraón, que Faraón ya hemos hablado a quién representa, que el Faraón representa a Satanás, y que esos 430 años que estuvieron ahí, que estuvieron haciendo todos los días, estuvieron sirviendo a Faraón en lo que era en hacer ladrillos, en construir las ciudades de almacenaje y todo eso, que también Dios nos habla en lo que es en Éxodo. Pero que una vez que Dios, por medio de Moisés, que representa el día de hoy a Cristo Jesús, lo sacó, ¿para qué lo sacó? Lo sacó para que sirvieran en el desierto a lo que es a Dios, y que en vez de servir a lo que era Faraón, sirvieran a Dios. Y que igualmente una vez que salieron de Egipto sí pecaron, pero también estuvieron sirviendo a Dios los 40 años que estuvieron ahí en los sacrificios, que Dios también nos deja lo que es una enseñanza de los sacrificios y de todo eso que también hubo en el Antiguo Testamento. Pero que una vez que fueron sacados de Egipto ya no sirvieron a Faraón, sino que ahora sirvieron nada más a Dios. Y que por eso Dios también nos enseña de esto, y que una vez que ya se concordó unos versículos de los israelitas cuando estaban en Egipto sirviendo a Faraón, vamos a hablar el día de hoy espiritualmente. En lo que consiste servir a Satanás no es como en lo que ahorita hablamos de servir a Dios, que espero también que recuerden lo que ahorita decíamos en lo que consiste servir a Dios, sino que en lo que consiste servir a Satanás también se ha puesto el ejemplo de las personas que están en el mundo. Claro, no los juzgamos, como también se ha dicho, pero las personas que están en el mundo es servir a Satanás a través de una escuela, de un trabajo, dedicándole su vida y su tiempo a Satanás. Y que servir a Satanás habla del darle mi vida y mi tiempo, porque recordemos que aquí habla ya teniendo un conocimiento, el darle mi vida y mi tiempo a Satanás cuando ya tengo un conocimiento, o cuando un siervo tiene un conocimiento de que nada más tiene que dedicarse a servir en la obra de Dios, en poner su don en provecho común, en exhortar, en amonestar, en preparar un tema, en aclarar una duda a un hermano cuando tiene una duda. Y que eso es también en lo que consiste servir en la obra de Satanás, en darle mi vida y mi tiempo a su obra en vez de dársela a Dios. Si vamos entendiendo. Sí. Y que una vez que ya se habló de esto, de servir a Satanás y de servir a Dios, y por qué no puedo servir a dos señores, y ya entendimos, ahora volvamos a retomar lo que hablábamos del servidumbre, de que este siervo nada más lo que hacía era servir a Dios, era servir en lo que era a los hermanos, amar a los hermanos, darle la palabra a los hermanos, exhortarlos cuando los veía pecando, también poner
su don en lo que era en provecho común. Y entonces este siervo estaba en servidumbre porque en todo momento estaba sirviendo. Si vamos entendiendo. ¿Y qué más dice aquí? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros. Y cuando nos dice también de que no sea que habiendo sido heraldo para otros, heraldo en la definición bíblica, en el significado bíblico, habla también de lo que es un mensajero o predicador, y que este es el significado bíblico de la palabra heraldo, que vamos a concordar con lo de ángel y también con lo de una paloma. Ángel, recordemos, y que también en la mañana la aprendimos con mi mamá, que viene del griego, que es ángelo y que significa mensajero. Y que también depende el contexto, depende el versículo. Ángel puede hablar en versículos de un siervo que ya han alcanzado una estatura espiritual y que son mensajeros también que Dios ha puesto. Vamos a hablar también de lo que es la paloma, y que hay una especie de paloma que es, también ahorita les leo cuál es, pero que esta especie es la de paloma mensajera que se utilizaba en la antigüedad, es la columba libia doméstica. Así se llama esta especie de paloma, de que estas palomas mensajeras, antes de que existiera lo que el día de hoy conocemos, los teléfonos, las llamadas y todo eso, se utilizaba lo que eran las palomas, que esta especie de paloma se le adiestraba para que también lo que hiciera fuera mandar un mensaje, que se le amarraba lo que era una cartita en sus patitas para que igualmente mandara el mensaje a lo que era a otra persona, ya sea de un rey a otro rey, como por ejemplo, y que lo que hacía esta paloma era que era una paloma mensajera porque daba un mensaje, y que también una paloma el día de hoy espiritualmente, en este versículo como lo estamos viendo, representa a alguien que también ya ha alcanzado una estatura espiritual y que Dios también la ha puesto como mensajero, como un predicador, porque ya ha alcanzado un segundo bautizo. Recordemos, hermano y hermana, de que Dios también a este varón lo había puesto por un apóstol, que ya ahorita se habló también de lo que es un apóstol, que es cuál es su trabajo, cuál es su función, de que es alguien que va y que se dedica a predicar en diferentes lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios, y que en un lugar donde no se ha predicado la palabra de Dios llega este siervo, y a las personas que aceptaron la palabra, creyeron, se bautizaron, se queda ahí este siervo 1 año, 2 años, hasta que estos discípulos ya hayan alcanzado una estatura espiritual. Y también ahí deja este siervo, Dios por medio de él, lo que son también siervos de Dios. Y entonces este siervo era mensajero, era predicador, porque también Dios por medio de él, este varón era un ángel, era un mensajero, como ya ahorita se habló en la definición bíblica y se concordó con lo de la paloma, y que por eso Dios nos enseña de que habiendo sido heraldo, que habiendo ya alcanzado este siervo una estatura espiritual, sí vamos entendiendo. Y ya también de lo que ahorita hablábamos de las palomas, que la paloma mensajera se inventó en lo que era en Egipto, y que en este lugar se inventó lo que era esta paloma, de que se enviaba y que era mensajera, y que igualmente ya ahorita también se habló
de alguien que es un mensajero, de alguien que es una paloma espiritualmente. Y una vez que también ya entendimos de esto, ¿qué más dice aquí? Dice, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Y cuando dice también para otros, habla de que también a otras personas, como los gálatas, como los colosenses, como los tesalonicenses, como los efesios, también este varón fue heraldo para ellos, porque Dios por medio de él les predicó, les llevó el mensaje de salvación, las buenas nuevas, y eso a estas personas. Y también cuando dice yo mismo venga a ser eliminado, en la definición bíblica también cuando habla de lo que es eliminado, habla de lo que es quitar o separar algo, alejar, excluir a una persona. Le voy a poner este ejemplo para que usted pueda entender. El ejemplo de, por ejemplo, de una fábrica, de un lugar donde se hace lo que es tapetes de cuero, y que usted contrata a varias personas para que se dediquen a hacer esto. Pero también usted ya les dijo que todos los días, todo el día tienen que estar trabajando en esa fábrica. Y estas personas lo están haciendo, pero hay una persona que no lo está haciendo, que sí viene algunos días, que otros días no viene. Y que usted, ¿qué le dice? También ya tú tienes el conocimiento de esto, y como no lo hiciste, vas a estar excluido, te vamos a eliminar, o sea, ya no vas a estar aquí trabajando. Y que este es un ejemplo que le pongo a usted para que usted pueda entender también de eliminar. Y Dios que nos enseña aquí también de que el temor de un siervo también, aparte de morir espiritualmente, porque también aquí con los siervos hemos visto que el temor de los siervos igualmente es morir espiritualmente, es que Dios se separe de ellos, pero igualmente su temor de los verdaderos siervos de Dios, porque los falsos pastores no tienen este temor el que aquí estamos viendo, sino que el temor de un verdadero siervo de Dios es que habiendo ya alcanzado una estatura espiritual, ya habiendo los Dios puesto como siervos, que fueran eliminados, que Dios se separara de ellos y que ya no, que Dios los hiciera a un lado y que ya no fueran siervos de Dios, porque también hay un versículo en lo que es en Hebreos que nos dice que es imposible que los que algún día gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que vuelvan al arrepentimiento. Y que por eso Dios nos enseña aquí por medio de este siervo, y que igualmente nos deja Dios por medio de este siervo ejemplo de cuál fue su temor, el ser infiel a Cristo Jesús, el no golpear su cuerpo, porque si no lo golpeaba, ahorita vamos a hablar por medio de quién también lo vamos a golpear, pero si este siervo no lo golpeaba espiritualmente, y ahorita se habló que es golpear mi cuerpo espiritualmente, lo que iba a pasar, que iba este siervo a ser eliminado. Y también una vez que se habló de esto, vamos a hablar por medio de quién yo pueda alcanzar esto, o los siervos pueden alcanzar esto, por medio de Dios, porque sin Dios yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser justo, yo no puedo golpear mi cuerpo. Pero recuerde, hermano y hermana, que usted recibió en el bautizo la presencia de Dios, y que también en el discipulado fue llenándose usted del Espíritu Santo, como dice en Efesios, que antes sed bien llenos del Espíritu Santo, y que usted fue tomando su cruz, fue en el bautizo, también recibió el Espíritu Santo para hacer los mandamientos que Dios
también a usted le fue diciendo. Y que una vez que también usted recibió el Espíritu Santo, entonces usted también, una vez que ya alcanzó una estatura espiritual, pudo golpear su cuerpo, pudo no satisfacer a eso con lo que su carne le pedía, como también ya se concordó en lo que era en Gálatas de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, de golpear nuestro cuerpo, pero ¿por medio de quién? Por medio de Dios, que al que yo también me bauticé con fe, recibí la presencia de Dios y así pude hacer lo que Dios me fue diciendo, y que por esto yo lo puedo alcanzar por Dios al tener su presencia. Si vamos entendiendo. ¿Sí? Vayamos a lo que es ahora otro versículo en Gálatas 5. Cinco 16. Ya están ahí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu, andar habla de lo que es caminar. Vamos también a hablar de Cristo Jesús, de seguir su ejemplo, pero también vamos a hablar después, una vez que hablemos de Cristo Jesús, del Espíritu Santo. Cuando habla de andar en el Espíritu, hay un versículo en lo que es en San Juan 14:6 que nos dice, Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí también anteriormente lo que se ha aprendido es de que Cristo Jesús en lo que es los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, nos deja ejemplo también de lo que Él hizo los 3 años mientras Él estuvo aquí en este cuerpo físico. Y que una vez que Cristo Jesús se bautizó y pasó las pruebas, lo que se le ofreció, empezó su ministerio, que también ahí en Mateo 4 nos habla de que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Igualmente nos habla en esos 4 evangelios cuando sanó a ciegos, sanó a cojos, sanó a paralíticos, sanó también en lo que es en Lucas a 10 leprosos y sanó a varias personas. Y que también ahí mismo en Mateo 9 nos habla Dios cuando nos dice que Cristo Jesús tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas que no tenían pastor, y que sanaba también toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y que también Dios nos deja ejemplo también desde que fue obediente, como dice en Filipenses 2:8, que nos dice también de que mientras Él estuvo aquí también en forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que también hay un versículo en lo que es en Hebreos que nos dice que Cristo Jesús fue probado en todo, pero porque Dios lo puso Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Cristo Jesús fue obediente y nunca fue tras lo que se le ofreció, tras lo que Satanás también le estuvo ofreciendo. Y que estos son algunos versículos que le concuerdo a usted para que usted pueda entender del ejemplo que Cristo Jesús nos deja. También hay un versículo en San Juan 13, cuando Cristo Jesús lava los pies de sus discípulos, que dice,
así como yo os he hecho, ustedes también deben de ser los unos a los otros. Y que igualmente Dios nos enseña del ejemplo que nos dejó Cristo Jesús, como el ejemplo que les he puesto de un padre que tiene dos hijos o 4 hijos y que un hijo les pone ejemplo a los otros 3 hijos, cómo tienen que comportarse, qué tienen que hacer, y que este hijo mayor está dando un ejemplo. Y que este es un ejemplo también. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. Primeramente Dios, mañana proseguiremos. ¿Vale? Vamos a hacer oración, hermanos y hermanas. Bendito Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, te damos gracias por este día, por permitirnos despertar. Gracias por la palabra que nos has dado desde la mañana, Padre mío, por medio de tus siervos, de mi mamá, del abuelito. Gracias por permitirme practicar de tu palabra, que igualmente utilices ahorita a la hermana Jenny como instrumento para dar de tu palabra, y que al rato utilices a papá, a mi mamá conmigo y con mi hermanito Mati, y que igualmente utilices al abuelito como instrumentos para dar de tu palabra, Padre mío. Y que nos sigas dando entendimiento, sabiduría para poder comprender de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.